Padre Dios, gracias una vez más por esta oportunidad de estar juntos en tu nombre. Bendícenos hoy, Dios. Permite que sigamos en nuestra jornada, que podamos caminar y aprender y abrir nuestros oídos para escuchar la dirección tuya. Danos mentes para poder pensar. Danos un corazón para poder recibir lo que tú tienes, las oportunidades, las enseñanzas. Gracias una vez más te doy por este día y bendícenos en todo el día en este día y en este que tenemos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Raúl. Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Es un gozo estar con ustedes esta mañana desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y es un privilegio para mí presentar a ustedes a nuestros panelistas de esta hora. La profesora Ruth Arce Rosales, del Seminario Metodista Gonzalo Báez Camargo de la Ciudad de México, que es maestra allí, que tuvo sus estudios de licenciatura en el mismo Seminario Báez Camargo, para luego también tomar estudios en la Universidad Iberoamericana y luego otros estudios más con una maestría en Francia. Así que le damos la bienvenida a la profesora Ruth Arce Rosales. De la misma manera, también presento a ustedes al doctor Armando Rodríguez Jr., que es profesor en el curso de estudios del Seminario Garrett en Illinois, Estados Unidos, y es parte también del profesorado de la Junta General de Educación Superior y Ministerios de la Iglesia Metodista Unida. Es un privilegio tener a ambos con nosotros. Nos da mucho gusto saludarles a ustedes, nuestra audiencia, que sabemos que nos acompañan de muchos de los países latinoamericanos e incluso de Estados Unidos. Posiblemente tengamos algunos otros de otros lugares. Sin más preámbulos, queremos dejar el tiempo a la profesora Ruth Arce Rosales con este tema de leer la Biblia en América Latina hoy. Son nuevas posibilidades de lectura de la Biblia frente al uso superficial de su mensaje. Sabemos que hoy es importante que nosotros nos aseguremos de que los mensajes que estamos dando al pueblo a nuestro alrededor sean mensajes en verdad nutridos y fundamentados en la palabra. Así que tenemos el gusto de tener entre nosotros a Ruth y Armando. Ruth, ¿quieres iniciar, por favor? Bienvenida. Muchas gracias. Saludo de parte del seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo aquí en la Ciudad de México y de su director, el presbítero Basilio Herrera López. Saludo a los hermanos de la Junta de Ministerios y Educación Superior de la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos, Brasil y Redime, y sobre todo también a todos los que están conectados. Saludos desde México. A mí me invitan y me dicen, ¿cómo se lee la Biblia o la lectura superficial? Y lo primero que yo dije, pero es que, y hablo, perdón, de México, pero es que ni siquiera leemos. Entonces, yo voy a abrir un marco, voy a hablarles de la alfabetización, del analfabetismo, de la lectura de 2 libros de Dios, de la superficialidad de la lectura de ambos, y finalmente haré una breve conclusión. Bueno, estamos en el posmodernismo y aparentemente hay mucha diferencia entre la cantidad y la calidad. Hoy podemos decir, como países en Noruega, que el 100% está alfabetizado. México ocupa el lugar 103 y Níger, bueno, todavía tiene una tasa un poco reducida. Aún así, hermanos, los países con mayor cultura lectora son la India, que casi leen 11 horas por semana, y en contrapartida tenemos que en México, perdón, yo no lo digo en forma peyorativa, pero los mexicanos en general leemos un promedio de 3.4 libros al año.
Bien, algunas de las razones para no leer será sobre todo esta falta de hábito que no se transmite de padres a hijos. Ahora, no nada más se trata de saber leer. Hoy conocemos a los analfabetas funcionales que a pesar de saber leer, en un momento determinado no se poseen las habilidades para desenvolverse personal y profesionalmente. Hay tres problemas que inciden en este analfabetismo funcional. Hermanos, a todos nos queda claro que andamos en la aceleración total, ¿no? Y que no hace muchas cosas a la vez, casi se ve como un ente raro, o sea, la multitasking. Por otro lado, hermanos, tenemos problema para concentrarnos, para mantenernos atentos. La otra cuestión sería la hiperatención, que está buscando un alto nivel de estimulación con un nivel de baja tolerancia ante el aburrimiento. Pero lo rescatable, afortunadamente, es que todavía hoy existen personas que leen por el puro placer de leer. Y aunque existe la televisión, no por eso desaparece el teatro. Entonces tenemos todavía la confianza de que el libro papel seguirá. Ahora, Dios tiene dos libros, uno que es la creación y otro es la Biblia. La primera es una obra hecha con el poder de su palabra, pero sin palabras, o sea, la podemos admirar. La otra es la Biblia y lo que la caracteriza es la inspiración que realiza el Espíritu Santo. Hoy trataremos de ver cómo hemos leído estos dos libros. Hermanos, en el Génesis vemos que hay orden, hay equilibrio, y a nosotros se nos encomienda la noble tarea de ser los representantes de Dios en la tierra, de otra forma, los mayordomos. Y en la palabra escrita nosotros podemos ver y descubrir a un Dios que es un Dios de pactos. Su ley, sobre todo en el Nuevo Testamento, ya no está esculpida en tablas de piedra, entonces está en nuestros corazones. Y entender, hermanos, que de esta mayordomía en algún momento daremos cuenta. La palabra no solo crea, sino que también revela a Dios y lo vincula con sus criaturas. Bendito sea Dios porque nos ha dado su palabra, lo que nos diferencia de los animales. La Iglesia Metodista de México, en su disciplina, contempla este credo social y nosotros hacemos lo posible para cumplirlo. Finalmente, hermanos, con relación a la creación, ver que todo es hermoso, pero no nada más hermoso, sino que funciona. Pero tengamos cuidado de no convertirnos en analfabetas ecológicos. Dios ha provisto sus leyes divinas, las podrán leer en diferentes textos, pero también la misma tierra tiene sus propias leyes, ¿eh? O sea, yo no me voy a lanzar desde un edificio y pensar que no me va a ocurrir nada. Allí la ley de la gravedad pues va a cumplir su propósito. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención es el misterio de la semilla depositada en la tierra. Ahora, hermanos, la ciencia nos ayuda a comprender mejor nuestro planeta y tenemos a la ecología y me encanta muchísimo esta idea de estudiar la interretrorelación de todo y todos en la creación. Hermanos, comprender que la ciencia hoy nos pone de manifiesto lo que podemos leer implícitamente en la palabra de Dios.
Bendito planeta azul, precioso planeta. Veamos, hermanos, cómo este trabaja como un sistema único y autorregulado, formado por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos. Hermanos, nuestro planeta es un modelo de altísima ingeniería divina, que se puede observar en los diferentes ciclos, digamos, del agua, del nitrógeno, del azufre. Todos y todo dependen unos de otros. Ahora, comprendemos que nada es superfluo o marginal. O sea, la misma ecología nos dice, nadie tiene derecho de ponerse a la cabeza. Todos los seres cuentan y poseen su relativa autonomía, y entonces comprender que todo y todos, hombre incluido, ser humano, componen solamente un eslabón de esta gran cadena. Yo hago una analogía entre lo que es el ser humano y si quisiéramos ver un poco la Tierra como un ente viviente, así como nosotros tenemos un mecanismo de autorregulación con controles hormonales, pero que a la vez también somos seres frágiles porque podemos ser atacados por virus. No sé si les suena familiar esta palabra, pero entender que igualmente nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico que finalmente trata de mantener el equilibrio. De la misma manera podemos ver a nuestra Tierra. La cosa es de que ahora ella tiene fiebre, y ya se podrán imaginar, debido al calentamiento global. Y también tiene indigestión, hermanos, por toda la saturación de los materiales no biodegradables. Debemos aceptar que la Tierra está agotada porque hemos extraído energía a un ritmo de 100 veces más rápido de lo que podría reponer en forma natural. Somos responsables de la creación, vista la responsabilidad como la capacidad de responder. Y ya desde el huerto del Edén, Dios pregunta, ¿dónde estás? Y la pregunta no es necesariamente sobre coordenadas físicas. Hermanos, ahora en la presente crisis y debido a la pandemia, podríamos decir que la humanidad se encuentra en exilio, estamos en confinamiento. El ser humano tiene que volver a la escritura y ver cómo se han desobedecido los mandatos que Dios ha dado para la preservación de la creación. El ser humano no ha tratado la tierra como se le indicó, es decir, con justicia, compasión y misericordia, que son las características de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Debemos dejar descansar a la tierra. Hermanos, el COVID-19, sin distinción de nacionalidad, gobierno, religión, idioma, costumbres, etcétera, ataca principalmente los pulmones del ser humano, quienes en el confinamiento y reduciendo su huella ecológica han permitido que nuestro planeta respire. Y la pregunta ahora será, ¿y después del confinamiento y ya en la nueva normalidad, tendremos otra lectura de la creación o seguiremos siendo analfabetas ecológicos? Ahora, hermanos, los invito a ir a la palabra de Dios. Hay pasajes hermosísimos que nos marcan que la palabra de nuestro Dios no va a volver vacía y que la palabra de Dios obedece la voluntad de nuestro Dios. Me gusta mucho esta definición que hace Giroux de lo que significa leer y que es trabajar con el texto, tener una lectura atenta, pero sobre todo leer es dejarnos desinstalar por el texto. Hermanos, todos sabemos que la Biblia no nada más es un libro, sino que es una biblioteca. Ahora, hay 3 requisitos indispensables para la lectura de la palabra de Dios: oración, guianza del Espíritu Santo y la fe.
porque vamos desde la fe y para la fe. Tendremos también otras herramientas que nos ayudan para la lectura. Hermanos, la Biblia no es como los otros libros. Cierto, los escritos por seres humanos comparten el mismo lenguaje, la sintaxis, o sea, allí un sustantivo es un sustantivo, un verbo es un verbo, pero la gran diferencia es la dimensión de la fe, la que es fundamental. Y a mí me gusta mucho esto que encuentro con Vargas, que dice que este libro ha pasado por las manos de muchos individuos y comunidades de fe. Además, es un libro insondable, sobrenatural, y es el producto de una comunidad de fe para una comunidad de fe. Hermanos, recordemos a los fariseos del Nuevo Testamento. Pero también los de ahora, porque los fariseos son muy escrupulosos respecto a guardar la ley en forma literal, mientras se burlan del Espíritu constantemente. Jesús nos pide que no separemos el Espíritu de la letra, los dos van juntos. Tenemos una lectura de la Biblia, ya sea devocional o en comunidad, ¿no? Las dos son válidas, pero tienen diferentes enfoques. Qué bueno que lo podamos hacer cerrando la puerta de nuestro corazón, pero también una lectura en comunidad es muy importante. Me llamó la atención que la palabra escritura en latín es escribir, pero para los antiguos israelitas ellos utilizaban la palabra mikra, que quiere decir leer en voz alta. Ya recordamos cómo en el Antiguo Testamento se hacían las grandes convocaciones y la gente oía, repito, oía, no nada más escuchaba, oía la palabra de Dios. Hermanos, lo paradójico es de que a veces pensamos que necesitamos los grandes estudios para poder tener acceso a la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos muchos ejemplos que dicen que en el caso, por ejemplo, de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, no se trata de estar en contra de la academia, pero sí nos podemos percatar que en algunas ocasiones no se tienen las mismas preguntas y preocupaciones que la comunidad de fe. Las dos sirven, hermanos. Hay muchos beneficios a leer la Biblia, pero yo podría resumir que el más importante no nada más es leerla, no es estudiarla, sino es vivirla. Y más que vivirla es encarnarla. Y el mejor aprendizaje es cuando esta viene a transformar nuestras vidas. Lo que sí deberíamos evitar es su conformidad con lo que ya sabemos, ¿no? Examinarla con prejuicios o ya llegar a la Biblia con un enfoque ideológico determinado. Esta picada al azar es muy interesante. ¿Qué tal? Y estas citas yo las puse. ¿Qué tal si al primer intento, hermano, yo leo, fue y se ahorcó? Ay, 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 eso no me gustó. Pero entonces hago un segundo intento y leo, ve y haz tú lo mismo. Ustedes decidirán. Naturalmente hay que evitar el literalismo bíblico y también evitar y decirle que la Biblia nos incita a las guerras. Hermanos, nosotros no podemos negar que somos criaturas de nuestra era. Estamos condicionados al aspecto cultural. Pero también debemos entender que el evangelio es contracultural. Nosotros estamos llamados a la liberación y debemos analizar nuestra propia lectura, reflejando, hermanos, nuestra realidad y la realidad de nuestros pueblos, no la de otros. Dios está aquí y ahora. Dios sigue caminando con su pueblo. Dios no es estático. Ahora, para mí, ¿en qué consistiría la superficialidad de la lectura? Es no obedecer su mensaje. Para obedecer, hermanos, hay que comprender.
Veamos, hermanos, cómo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, hay el requisito fundamental de crecimiento interno en Jesucristo. El cambio interno en nosotros es el que hace posible nuestra obediencia. Hermanos, cuidado, porque hoy todavía podríamos escuchar, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O como dijera Jesús, ¿y ustedes queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, la superficialidad es tener en poco al autor y a su acción. Veamos cómo la Biblia se ha contado y se va a seguir contando. Hermanos, la Biblia no tiene copyright, no tengan problema. Escuchamos, leemos, contamos, oramos, predicamos, estudiamos la Biblia. Además, somos moldeados a través de la música, la pintura y la arquitectura, el cine y la literatura. Pero todo esto, hermanos, en un momento determinado, también nos podría llevar a un analfabetismo bíblico. Esa es una realidad en muchas de nuestras comunidades. La mayoría de nosotros no sabemos tanto como deberíamos o podríamos conocer más de Biblia. A pesar de que hay muchos programas intensivos de estudio bíblico, preferimos que nuestros pastores hagan la lectura y el estudio por nosotros. Concluyo, hermanos. Una vez expuesto lo anterior, siento que no hemos hecho una buena lectura de los dos libros de Dios, la creación y la Biblia. Sin embargo, podemos corregir. La misma Escritura recomienda: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Es cierto, hermanos, que para resolver un problema primero hay que identificarlo. Hay que trabajar para superar el analfabetismo funcional, el analfabetismo ecológico y el analfabetismo bíblico. Tan sencillo como leer. Solo cuando se está en movimiento se puede corregir el camino. Deseo, hermanos, dirigirme sobre todo a los jóvenes que próximamente serán papás, que instruyan al niño y que permitan que ellos, al verlos a ustedes, se forjen este hábito de la lectura. Ya vimos que hay 3 elementos que se requieren: la oración, la guianza del Espíritu Santo y la fe. Hermanos, nosotros somos doblemente responsables de nosotros mismos, pero también de las personas que probablemente no saben leer. En todo caso, hermanos, el esfuerzo que realizamos al leer es como que mínimo comparado con todo lo que ya hemos recibido: el lenguaje, su espíritu, la fe, nuestro cerebro y la mente de Cristo. Con todo respeto menciono que, a mi parecer, el Espíritu Santo es el más olvidado, polarizándolo, es decir, pensando que se le puede controlar o apagándolo. Ya termino, hermanos. Por otra parte, admitamos que, dado los grandes avances de la ciencia y la tecnología, optamos por la ley del menor esfuerzo, haciendo que otros trabajen por nosotros. Termino. Nuestro Dios nos pide: esfuérzate y sé valiente. Si vimos que no podemos negar que somos criaturas de nuestra era, también sabemos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es contracultural. Su mensaje hoy todavía resuena: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, yo creo que hasta ahora hemos hecho una lectura superficial de los 2 libros de Dios. Ahora, en el exilio y con este confinamiento, tomemos esta crisis como una oportunidad para aprender, para reflexionar y para cambiar. Hermanos, si hasta ahora hemos hecho una lectura superficial de los 2 libros, Dios nos pide que nos sumerjamos en su espíritu para que nos lleve a las profundidades de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Hoy volvemos a escuchar la palabra de nuestro Dios: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Siempre es Dios quien habla y el ser humano quien responde. Gracias.
Muchas gracias, Ruth, por esta aportación tan interesante y edificante. Y queremos ahora dar el tiempo a Armando Rodríguez para que él continúe dando la presentación que ahora él tiene para nosotros. Adelante, Armando. Muchas gracias, hermano Raúl y hermana Ruth. Disfruté mucho su presentación. Muchas gracias. Gracias. Quiero expresar mi agradecimiento al hermano David Martínez y a toda la Junta General de Ministerio Ordenado y Educación Superior por esta actividad y por todo el trabajo que realizan promoviendo la educación teológica no solamente en los Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica y en África también, donde yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de dar una modesta contribución. Quiero también agradecer a los otros colegas. Ayer escuchamos presentaciones maravillosas de la doctora Elsa Tamés y de el profesor Hijo y Ofilio. Y quería agradecerles a todos y a todas por las grandes bendiciones de poder compartir y estudiar juntos. El tema que hoy nos ocupa es leer la Biblia en América Latina hoy, nuevas posibilidades de lecturas de la Biblia frente al uso superficial de su mensaje. En cuanto a esa temática, quisiera, antes de abordarla, explicar cuál es mi contexto. Yo vivo en los Estados Unidos, vivo en la Florida, en el centro de la Florida, no en Miami. Vivo cerca de Orlando, entre Orlando y Tampa. Y sin lugar a dudas que mi contexto es muy distinto de mis hermanos y hermanas en América Latina debido a todos los privilegios que tenemos en los Estados Unidos. Muchos de ellos dados no solamente por el esfuerzo de nuestro trabajo aquí, sino por el esfuerzo y el trabajo de nuestros hermanos y hermanas en América Latina y en otros países del mundo, y a través de intercambios desiguales entre los países que muchas veces pues explotan a las personas que trabajan duramente, pero incluyendo también a los que trabajan en los Estados Unidos, que es un país que está en deuda con la gran cantidad de inmigrantes que llegan a este país, trabajan duramente, se sacrifican y muchas veces no son reconocidos por su trabajo, son también discriminados. Por eso hay muchas diferencias. Yo estoy cierto de que vivo en un mundo muy distinto y muy privilegiado, donde aún en los tiempos de crisis hay una gran abundancia. Sin embargo, también en este contexto en el que estoy hay muchas semejanzas, con la América Latina, porque los problemas que enfrentamos hoy son universales. Los peligros ecológicos, la profesora Ruth pues hablaba muy elocuentemente acerca de la creación como otro libro de revelación en el cual aprendemos acerca de Dios y de nosotros mismos. Los problemas ecológicos que enfrentamos son universales. La lucha contra las drogas, el hambre, las enfermedades, especialmente ahora el COVID-19, el COVID-19, todo eso tiene un carácter global y estoy solamente citando algunos ejemplos. La exclusión pues ocurre en todos nuestros países y lamentablemente vemos gobiernos autoritarios y muchas veces también gobiernos corruptos, tanto aquí en los Estados Unidos como en otros países del mundo. O sea que aunque mi contexto en los Estados Unidos es distinto por los privilegios que tenemos, pero realmente los problemas que nos unen hoy son problemas universales. El problema del uso superficial de la Biblia también es un problema universal. Yo diría que no está relacionado con la falta del acceso a la educación o al estudio, a las universidades, porque lo mismo en países donde hay un alto nivel de acceso a la escuela, como en los Estados Unidos, aquí también hay un uso muy superficial de las escrituras.
las escrituras se utilizan, o diríamos más bien se mal utilizan para legitimar la violencia, la exclusión, la explotación y la opresión. Y le quiero poner algunos ejemplos de ese uso superficial de la Biblia. Aquí en los Estados Unidos, pues ahora estamos enfrentando un gobierno que a mi punto de vista se ha tornado muy autoritario, y tuvimos algo que sucedió el 1 de junio de este año, donde el presidente Donald Trump salió de la Casa Blanca. Había muchas demostraciones en la calle, personas que salieron a protestar el abuso contra los ciudadanos negros de este país, los crímenes donde se les matan de manera muy injustificada. Y el presidente Donald Trump pues, utilizó la fuerza, la violencia de sus ejércitos para limpiar las calles, empujar con gases lacrimógenos, con la policía a todo el pueblo, y de ahí caminar hacia una iglesia, la iglesia episcopal St. John. Y en esa iglesia, pues él tomó la Biblia, solamente lo que hizo fue tomarse una fotografía con la Biblia en su mano, como si la Biblia legitimizara su gobierno. Entonces, el presidente Donald Trump, pues, ahí tenemos un uso muy superficial de la Biblia, como si fuera algo mágico que le permite a él decir: yo estoy gobernando porque Dios me puso aquí y la Biblia me respalda. No hay no hay ningún basamento bíblico para eso. Al contrario, la Biblia es un libro que aboga por la justicia y por la eliminación de las jerarquías, y aboga por la igualdad. Entonces, lamento decir que otros ejemplos también, hay otros ejemplos de izquierda. Yo crecí en un país, en Cuba, soy originalmente cubano, viví en Cuba hasta los casi los 33 años. El gobierno cubano también utilizaba la Biblia para legitimarse a sí mismo. Yo con tristeza tuve que crecer escuchando cómo se citaba el libro de los Hechos, capítulos 2 y 4, capítulos 2, 3 y 4, donde se habla que los cristianos en Jerusalén pues tenían todas las cosas en común y vendían sus casas y le daban el dinero a los apóstoles para que se repartiera entre las personas necesitadas. Muy bien, pero eso se manipulaba por el gobierno comunista cubano para decir que ese gobierno era instituido de acuerdo a el Evangelio de Jesucristo. Y realmente para todos los que crecimos en Cuba y aún hoy en día, el gobierno es un gobierno autoritario, muy autoritario, donde no se respeta la opinión del pueblo, ni hay elecciones libres donde el pueblo pueda decidir sus gobernantes. Entonces, pues ahí tenemos ejemplos del uso superficial de la Biblia. Otro ejemplo con respecto al coronavirus. Aquí en los Estados Unidos, con tanta educación que existe y acceso a las universidades, pues muchas personas, pastores, iglesias, congregaciones, usaban el libro de Éxodo, el capítulo 12, la institución de la Pascua, donde se le decía a Israel que al sacrificar el cordero, pues marcaran con la sangre los dinteles de sus puertas para que la plaga no entre. Entonces ellos pues malinterpretaban ese verso para decir: a mí la plaga no va a llegar y por lo tanto puedo salir a la calle sin tomar precauciones, podemos seguir teniendo cultos con multitudes, no necesitamos usar las máscaras porque Dios nos protege, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando leemos ahí, yo compartí esto con mi iglesia en un estudio bíblico, cuando leemos en Éxodo capítulo 12, verso 22, el mandamiento para el pueblo de Israel fue: marca con la sangre el dintel de tus puertas, pero quédate adentro, no salgas, porque el ángel del Señor va a estar afuera. Y para tu protección, pues quédate adentro. Eso no lo leyeron en estas iglesias fundamentalistas, en las cuales querían seguir teniendo cultos de una manera muy irresponsable. Lamentablemente esto trajo consecuencias de la muerte de muchos de estos pastores. Sus congregaciones, hubo un coro
que continuó practicando durante este tiempo de coronavirus y lamentablemente muchos de ellos murieron. Entonces, el pueblo de Dios sufre por causa de estas interpretaciones tan superficiales de las escrituras. Con respecto a la ecología, muchas veces pues culpamos a las víctimas de los huracanes, de los fuegos, de las personas pobres que no tienen cómo defenderse. Decimos que muchas veces escuchamos cómo se dice que esos desastres ocurren como un castigo de Dios por los pecados humanos. ¿Cuáles son esos pecados? Bueno, se malinterpretan solamente como los pecados individuales. No se habla de los pecados colectivos, como son la explotación de la naturaleza, como son el calentamiento global y otros procesos a los cuales nosotros en este universo tan interconectado, como decía la profesora Ruth, cualquier daño que le hagamos a la naturaleza tiene repercusiones globales. Entonces, estos son 3 breves ejemplos de usos superficiales de la Biblia. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder a eso? Quiero hablarle un poco de mí, de mi autobiografía. Yo respondo desde el punto de vista de mi caminar personal. Y quiero aclararle cuál es mi historia, cuál es mi caminar, cuál es mi jornada, para que ustedes sepan de dónde proviene mi teología. Yo crecí en una iglesia evangélica, la iglesia metodista en Cuba, una iglesia muy evangélica, sin embargo no es una iglesia fundamentalista. Yo crecí, se me enseñó a respetar a todas las razas, respetar a las mujeres. La iglesia en Cuba siempre tuvo superintendentes, mujeres, y se ordenaban a las mujeres desde hacía muchos años. Cuando yo crecí, tuve pastora, yo crecí desde la infancia. Tuve una gran pastora, una mujer, la reverenda Ildelisa Amores, que digo su nombre porque todavía la reconozco con mucho cariño. Aprendí mucho de ella. No era una iglesia fundamentalista, pero sí era una iglesia evangélica en la cual se predicaba la fe en Jesucristo. Ahora, no habíamos aprendido todavía el estudio crítico o el estudio sistemático de las Escrituras. Eso lo aprendí cuando llegué al seminario en Cuba, estudié en el seminario de Matanzas. Después Dios me dio la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos, en un seminario y en una universidad. Conocí la academia, conocí el uso crítico de las Escrituras, aprendí acerca de todas las herramientas, no solamente bíblicas, sino también históricas, antropológicas, culturales, sociológicas, la semiótica, todas las herramientas que aprendemos en las universidades. Tengo que decir que fue muy provechoso esos estudios. Sin embargo, es importante recordar que esos estudios sin una conexión con una comunidad de fe, la hermana Ruth decía muy bien, la iglesia sale de una comunidad de fe y es escrita para comunidades de fe. Todos esos estudios académicos, si nos separamos de nuestras comunidades de fe, se convierten en muy áridos y no tienen. También se hacen muchas lecturas superficiales de las Escrituras en las academias. Tenemos que recordar y enfatizar eso. Lo voy a repetir otra vez. Se hacen muchas lecturas superficiales de las Escrituras en las academias. Cuando vamos al estudio de las Escrituras ya con una idea predeterminada de lo que esa Escritura debe decir, sin dejar que el texto nos hable por sí mismo y desconectado, separado de la comunidad de fe desde una torre de marfil, pues esa es una lectura también superficial de las Escrituras. Al terminar mis estudios decidí trabajar como pastor a tiempo completo y continuar de profesor a tiempo parcial en el seminario Garrett Evangelical. Ahí estoy bajo la dirección de un gran profesor, y digo su nombre porque le tenemos mucho cariño, el hermano, el doctor Tercio Juncker. Él es un colega brasileño al cual le damos gracias a los seminarios y las instituciones de Brasil. Lo tenemos aquí prestado y
y nos da mucha ayuda, nos sirve de mucha ayuda él, pero mi trabajo a tiempo completo es con las iglesias y esto me ha ayudado mucho estar conectado con la comunidad de fe para no malinterpretar las escrituras y pues así vivirla como un libro, como lo es un libro de fe. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, para evitar las lecturas superficiales de las escrituras tenemos que enfatizar nuestra tarea educativa para ayudar a los que tengan oídos para oír. Estoy citando, como ustedes conocen, una frase que se repite mucho en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. El que tenga oídos para oír, oiga. Nuestra tarea es enseñar y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Nosotros testificamos de Dios y lo que dice su palabra viva. A la vez, nuestra tarea es aprender también. No solamente vamos con un espíritu de superioridad. Mis estudios académicos no me hacen superior, no me hacen mejor que otras personas, no me hacen mejor que mi iglesia, porque el Espíritu Santo está disponible para todos y para todas, para que podamos aprender. De manera, el estudio bíblico se hace como enseñanza y aprendizaje simultáneamente bajo la guía del Espíritu Santo. La Biblia en sí es una conversación. Tenemos que aprender que la Biblia no es solamente un mensaje, la Biblia tiene muchos mensajes. La Biblia no es una tradición, sino es una recopilación de muchas tradiciones que están en conversación unas con otras, muchas veces se retan unos a las otras, se balancean unos a las otras y solamente el mensaje bíblico sale cuando podemos escuchar esas conversaciones. Y entonces el texto nos invita a ser partícipes de esas conversaciones bíblicas, teológicas, desde nuestro punto de vista. Así se debe enseñar la Biblia, como una conversación y en conversación. En los Estados Unidos tenemos una frase que repetimos mucho, decimos teología en conjunto, la hacemos en conjunto. Entonces, pues para leer la lectura de la Biblia tenemos muchas nuevas posibilidades frente a su uso superficial y yo voy a explicar algunas con un poquitico más de profundidad. Creo que todavía tengo tiempo, me parece que tengo unos 7 minutos más. Pues me voy a apurar un poco y voy a compartir mi pantalla para hacer enseñar unas vistas que tengo en PowerPoint y explicarlas y compartirlas, pues, y así pues ir un poco más profundo en cuanto al estudio de las escrituras. Ayer la doctora Elsa Tames hablaba de los 3 mundos de interpretación de la Biblia. Me gustó mucho que ella lo trajo porque ya yo lo también tenía preparado para explicarlo hoy, y así lo que ella dijo ayer pues sirve de introducción a lo que yo les voy a explicar un poco también rápido, pero intentando recapitular esto que es tan importante, porque la Biblia es un texto bíblico que nos llega, lo tenemos en ese libro tan bello que nos llega. Sin embargo, detrás de la Biblia hay muchos eventos históricos y delante de la Biblia está también nuestro mundo, el mundo de los lectores y las lectoras. Entonces tenemos 3 mundos. Está el mundo dentro del texto. Y como dice esta slide, esta vista, voy a utilizar un libro de Aquiles Martínez, uno de nuestros colegas en los Estados Unidos. Su libro está en español. Los seminarios en español pues lo pueden adquirir. Se llama Introducción al Nuevo Testamento. Es una gran introducción, se las recomiendo. Él explica, esto es en el capítulo 6, él explica esto que le estoy enseñando. El mundo del texto se nos presenta pues con todas las leyes de la gramática, la sintaxis las podemos estudiar. Es importante ver también cuál es el género literario. Cada género literario dentro de las escrituras
tiene sus parámetros de interpretación. No interpretamos el Apocalipsis como se interpreta un evangelio ni una carta. Los libros de sabiduría no se interpreta como los libros de leyes, ni las historias como las historias de Ruth, las narrativas. Pues cada uno tiene sus reglas que debemos estudiarla. Y aún sin salir de ese texto, pues podemos ver las distintas reglas de persuasión que se ha usado, las reglas de la retórica o la semiótica. Todos son recursos que aún sin salirnos dentro del texto podemos enriquecer el texto para poder entender, dejar que el texto nos hable. Yo enfatizo mucho el último que puse aquí, que es la crítica de la narración. No sé cuánto se ha enseñado en América Latina. Aquí en los Estados Unidos es un recurso que está subutilizado, es muy importante. Yo enfatizo la crítica de la narración porque nos recupera el texto en su totalidad. Parte de los problemas de la crítica bíblica es que casi que despedaza el texto, haciendo una arqueología del texto, buscando las fuentes de cada texto, pues lo separa, lo despedaza y no dejamos que el texto nos hable en su totalidad. La crítica de la narración, que estudia la trama de cada libro, quién es el autor implícito, quién es el lector implícito, etcétera, etcétera, es una herramienta muy poderosa para poder entender el texto bíblico. Ahora, obviamente no podemos quedarnos ahí. Tenemos también el mundo detrás del texto, que son esos eventos históricos que le dieron origen al texto, y también el contexto social en lo cual surgió la cultura de la época. Y ahí tenemos, pues bien, todas las ciencias de la crítica bíblica, las cuales conocemos, la crítica del texto, todo el método histórico científico es muy útil. Vale la pena estudiar y profundizar. ¿Quién fue el autor? ¿Cuáles son las fuentes que se utilizaron? Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco. Los evangelios que tenemos los evangelios se abren. Para mí, las herramientas de la crítica bíblica, lejos de separarme del texto, me devuelven el texto, porque cuando lo leo por sí mismo, tengo preguntas que solamente las críticas me las responden. Cómo Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen semejanzas, pero a la vez diferencia. Bueno, la crítica de la redacción me las explica. Entonces, esas son herramientas muy importantes que cuando se usan de manera balanceada, pues nos abren el texto. Y sin dejar de mencionar el mundo dentro del texto, perdón, el mundo delante del texto, que somos nosotras y nosotros los lectores. Este mundo muchas veces está implícito, lo traemos con nosotros. Las preguntas que traemos antes de abrir el texto, nuestros propios prejuicios, debemos estudiarlos, debemos estar alertas y saber qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos, cuál es nuestro mundo, cuáles son nuestras dificultades, aún antes de leer el texto. En nuestra perspectiva también abre e ilumina, da luz al texto, porque nos conecta. Cuando conocemos mejor nuestra comunidad, sabemos conectarnos mejor con las comunidades en las cuales surge el texto bíblico. Entonces ahí están, pues, los contextos históricos sociales nuestros, un estudio crítico de nuestro contexto. Ahí está la crítica deconstructiva de la historia de la interpretación del texto. Cuando el texto nos llega, no nos llega separado de muchas interpretaciones, capas de interpretación que se han ido añadiendo al texto año por año, siglo por siglo, y debemos separar lo que es la paja del trigo, porque muchas veces esas interpretaciones están unidas a, como les decía, lecturas superficiales que reflejan estructuras de poder. Y es importante, pues, conocer la historia de la interpretación del texto y leer el texto como nos han enseñado la teología de la liberación, desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista de los indígenas, los negros, desde el punto de vista de los pobres. Me gustó mucho una frase que oí hace muchos años, ya en los años 90, cuando estudiaba en Matanza.
conocer el rostro del pobre, para saber todas las identidades que se entremezclan en las personas de hoy. En los Estados Unidos hay muchos blancos, personas blancas que también son pobres. Y pues estudiar el mundo colonial y postcolonial, este mundo en el cual todavía existen imperios, lamentablemente, y pues han dejado sus huellas en lo que es la interpretación de la Biblia. Ahora, yo quiero poner una nota de precaución aquí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos tres mundos, el lector, el mundo del texto, el mundo del lector y el mundo detrás del lector, muchas veces pues le damos más importancia a uno que a otro. Y yo creo que los tres se deben balancear. Aquí le tengo un ejemplo de un amigo, el doctor Benjamín Valentín, donde yo creo que él pues le dio demasiada influencia al lector, y él lo hace en un escrito publicado en The Journal of Hispanic or Latino Theology, el jornal de teología hispana latina. Ahí tienen la cita. Él lo hace en conversación con otros grandes teólogos biblistas norteamericanos de origen latino, Harold Recinos y Virgilio Erizondus. Él dice en ese documento, él dice, la Biblia debería funcionar como un recurso más que como una fuente autoritativa para la reflexión teológica. En portugués, ahí lo tienen. Sabemos que tenemos ahora hermanos y hermanas en Brasil también leyendo. Ahí está la traducción. Yo me uno a esa conversación desde el punto de vista opuesto al del hermano Benjamín Valentín. Yo creo que todavía la Biblia es autoritativa porque la inspiración de la palabra de Dios, la revelación en la palabra de Dios es la misma que continúa hoy. Sí, cierto, la revelación continúa hoy, no se cerró cuando se cerró la Biblia, pero entendemos el uso de las escrituras como un canon que nos ayuda a conocer, a comenzar el diálogo para la interpretación de nuestro contexto en el cual vivimos. Entonces, eso me da paso para enfatizar, en la Iglesia Metodista Unida todavía utilizamos el cuadrilátero metodista basado en Wesley, pero explicado muy bien y articulado por el doctor Albert Outler. Y ahí tenemos que hay 4 puntos. Las escrituras son primordiales. Después tenemos la tradición o la historia de interpretación del texto. La experiencia personal. Esto fue una contribución wesleyana, porque en ese momento en la iglesia anglicana y en la teología europea solamente se hablaba de escritura, tradición y razón. Pero Wesley añade la importancia de la experiencia, y para él la experiencia personal está centrada en el Espíritu Santo. Me gustó mucho cuando escuchaba a la profesora Ruth, también ayer la doctora Elsa Tamés hablaba de la importancia de la oración. La oración y el Espíritu Santo juegan un papel imprescindible para el estudio de las Escrituras. Entonces, estas 4 guías para nuestro quehacer teológico todavía son importantes, y todavía pues yo acepto, como se explica en la disciplina de la Iglesia Metodista Unida, que el lugar de comienzo o el valor canónico o de autoridad de las Escrituras. Entonces, en base a eso, pues para mí, para evitar una lectura superficial de las Escrituras, me gusta siempre enfatizar lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, 15 al 17. Desde la niñez has sabido las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros tuvimos esa bendición? Sí, fue en una iglesia que no conocía las herramientas de la crítica bíblica, pero aún así, yo en mi caso y muchos otros que crecimos en las Escrituras, podemos familiarizarnos con esta frase. Desde la niñez hemos sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio o sabia para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es importante ver que este es el tema
de las Escrituras, la salvación por la fe. La teología de la liberación enfatizó que la salvación no es solo salvación personal, también es salvación de la comunidad, pero sin embargo, ambas son importantes. La persona es importante y la comunidad es importante. Entonces, las Escrituras testifican de Jesús para nuestra salvación, tanto personal como comunitaria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre, lo puse aquí entre comillas porque es una traducción mala que tenemos en la Biblia de Reina Valera del 60, el original griego no dice arson, que sería hombre, no dice guiné, que sería mujer, dice antropos, o sea, ser humano, para que el ser humano de Dios sea perfecto o perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia no puede ser reducido a un libro de ciencia, no lo es. No podemos leer, porque la Biblia, como dice en la segunda carta a Timoteo, es un libro acerca de salvación y de fe, no es un libro de ciencia. También no puede ser reducido a un libro de historia, ese no es el objeto fundamental de la Biblia, como entendemos historia hoy. Hoy en día se entiende historia desde el punto de vista de la exactitud y desde el punto de vista del trasfondo psicológico de los agentes en la historia. Ese no fue el propósito de la Biblia. La Biblia es un libro de salvación y de fe. Tampoco es un libro de política para legitimar gobiernos. La Biblia es un libro de salvación, transformación y liberación. Me gusta utilizar estas tres palabras juntas porque se balancean la una a la otra. La liberación es importante, pero la salvación personal es importante. Yo tengo culpabilidad por mis pecados personales, tanto personales como estructurales, como sistémicos. Los tres son importantes, estructurales, personales y sistémicos. No puedo enfocarme en una de esas tres áreas sin olvidar las otras dos. Entonces, por eso hablo de salvación, transformación y liberación. La Biblia es un libro de fe y de esperanza. Esta tarde vamos a ver cómo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son un libro de esperanza. Eso me recuerda cómo en la comunidad afro-norteamericana en los Estados Unidos, sin tener acceso a la crítica bíblica ni a las universidades, el libro de Apocalipsis se convirtió en un libro de esperanza para la salvación de las comunidades afro-norteamericanas en los Estados Unidos. Y finalmente es un libro de justicia y de ética. Dice Pablo que el propósito de las Escrituras es para que estemos preparados para toda buena obra. Quiere decir que en la Biblia tenemos un libro excelente de ética. Entonces, hermanos y hermanas, esa es mi exhortación. Enseñemos la Biblia respetando la fe de nuestros pueblos, sin burlarnos de ella. Nuestros pueblos, la Biblia es central y no creo que sería importante quererle quitar esa herencia que tenemos, que hemos recibido de la Reforma. No es solo la Biblia, no creemos en sola escritura, pero sí la Biblia es fundamental para nuestra fe. Y enfaticemos, como ya se ha dicho antes por la hermana Ruth y ayer la hermana Elsa, los otros hermanos que ayer nos acompañaron, enfaticemos la importancia de la oración y de la intervención del Espíritu Santo para las Escrituras. Esa es mi contribución. Le pido disculpas si me pasé del tema, si me pasé del tiempo que se me había indicado, pero muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Armando. Es muy delicioso escuchar estas palabras. Gracias, maestra Ruth, también por su aportación. Quiero recordarle a los que están ahorita participando, a nuestra audiencia, que pueden enviar sus preguntas. Haga sus preguntas, ahí está un mecanismo para que usted escriba sus preguntas y de esta manera vamos a estar dando curso a esta charla, a este diálogo, porque queremos interactuar entre nosotros.
Y mientras ustedes, los del público, empiezan a elaborar sus preguntas y a enviárnoslas para presentarlas a nuestros panelistas, por favor, les invito de nuevo a que nos hagan esas preguntas. Yo quiero empezar con algunas de estas ideas y preguntas para motivar este diálogo. Y quisiera empezar por una pregunta para nuestra hermana, la maestra Ruth. ¿Hasta dónde la Biblia es capaz de iluminar el entendimiento y la cultura ecológica del mundo actual? ¿Hasta dónde podríamos considerar que la Biblia tiene algo que decirnos en este tema? Les comenté que hay unos pasajes de la Escritura donde podemos leer, y el que más podríamos aplicar y que no se hace es de que explotamos la tierra, o sea, no la dejamos descansar. O sea, la tierra per se, además de que la tierra es un misterio, o sea, yo lo quise esbozar ligeramente, qué es lo que sucede cuando una semilla se coloca en la tierra. O sea, ese es un misterio. Entonces, a veces la cotidianidad nos lleva al desprecio, al no comprender que nosotros, que también somos tierra, formamos parte de un todo. La Escritura tiene reglas, y sobre todo hay estos dos salmos, el Salmo 104 y el 148, el Salmo 19, que hablan de la belleza de la creación, que no nada más es belleza, sino que es también funcionalidad. O sea, cuando yo digo que nos convertimos en analfabetas ecológicos, es porque, por un lado, no estamos leyendo como debiéramos de leer la Escritura. No sé si contesto a tu pregunta. Gracias Ruth, muchas gracias. Definitivamente podemos entender que las Escrituras tienen un mensaje importante para la Iglesia y para el mundo sobre el cuidado de la tierra que debemos tener. Gracias. Quisiera dirigirme ahora a Armando. Armando, ¿qué cosas en nuestro tiempo consideras tú que están esperando todavía un abordaje nuestro desde el punto de vista bíblico-teológico para dar una respuesta a esas necesidades? Gracias, hermano Raúl, por esta pregunta. Para mí, una de las urgencias que tenemos en nuestro mundo latino, hispano, pero también en el mundo europeo y norteamericano, yo diría a nivel mundial, es el rescate de la literatura apocalíptica. Desde mi punto de vista, esta es una gran urgencia. No debemos esperar más para predicar acerca del libro de Apocalipsis. En mis clases, cuando enseño, siempre enfatizo enseñar el libro de Apocalipsis para devolverle el libro a los pastores, a las pastoras y al pueblo. Hemos perdido la literatura apocalíptica y la escatología apocalíptica que está. No solamente tenemos dos libros de Apocalipsis en la Biblia, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis o Revelación, pero también tenemos escatología apocalíptica en los evangelios, en las cartas de Pablo. Tenemos mucha escatología apocalíptica fuera de las cartas y fuera de nuestra literatura bíblica canónica. Pues tenemos los rollos del Mar Muerto, son profundamente escatológicos. Y no hemos aprendido a enseñar y a interpretar la literatura apocalíptica. ¿Cuáles son los principios que deben guiarnos en la interpretación de este género? ¿Cómo rescatar el libro de Apocalipsis de las interpretaciones que tenemos hoy en las películas, en las novelas, esos zombies que aparecen donde quiera, esa mala interpretación de lo que sería el Apocalipsis o el Armagedón como una frase que nunca he encontrado en la Biblia? El fin del mundo, esa frase no existe en el mundo.
es hatu tu cosmo en griego, no existe. La Biblia habla del fin de una era y el comienzo de una nueva era de justicia y de paz y de armonía que viene con el reino de Dios. ¿Cómo rescatar? Ahora, aquí me viene un poco mi trasfondo evangélico. Muchas veces reducimos el libro de Apocalipsis a un libro de interpretación política, pero la política y la religión no se pueden separar, van unidas, van unidas. Entonces, el libro de Apocalipsis surge no solamente por la explotación que existía en el mundo del Nuevo Testamento, pero también por la persecución de la iglesia por su fe cristiana. Y debemos rescatar la dimensión religiosa, la dimensión de la fe de la comunidad juanina, la comunidad de las iglesias en Asia Menor. Esa dimensión espiritual de fe debemos rescatarla también en nuestra interpretación de la literatura apocalíptica, pero termino porque me he extendí demasiado, perdónenme por eso. Armando, muchas gracias. No esperaba ese tipo de respuesta, en verdad, y me entusiasma escucharla, y de hecho me atrevo a animarte. Ojalá que tú puedas escribir un libro sobre eso, Armando, y pronto tengamos ese recurso también en nuestras manos. Quiero presentarles ahora, Ruth y Armando, una pregunta que nos llega, que dice así: en las realidades de nuestros pueblos, ¿cómo podemos ayudar al ser humano a transformar su vida si está con hambre, si ha sido víctima de violencia u otros problemas? No sé, cualquiera de ustedes que quiera abordar esta pregunta. Brevemente, por favor, para seguir con otras. Hermana Ruth, adelante. Pues es una pregunta muy difícil. Yo creo que no hay una respuesta mágica, puesto que incluso en los tiempos de nuestro Señor Jesús había pobres y sigue habiendo pobres. Entonces, yo creo que en la medida de lo posible y en lo que dependa de nosotros, en nuestro microcosmos, pues empezar haciendo algo. Yo no me puedo lanzar al mundo, sino que yo tengo aquí a mi alrededor personas a quienes pudiera ayudar. Pero yo creo, hermanos, que y esta palabra de nuestro Señor Jesús que dice: ustedes a los pobres siempre los van a tener. Entonces es comenzar desde nosotros mismos, porque si hay pobreza, esto no es evangélico. O sea, él dice: yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero también Jesús habla de un cierto descontento de que la gente solamente lo siga porque les da de comer. Yo creo que, hermanos, si nosotros hiciéramos una verdadera y auténtica lectura de la palabra y que dejáramos que nos transformara, pero primero nosotros obedeciendo, yo creo que nosotros no tendríamos que hacer las grandes cruzadas alimenticias, sino que obedeciendo la palabra de Dios, ya estaríamos tocando a las puertas de las promesas de Dios que nosotros debemos obedecer, y entonces el Señor mandará los recursos necesarios. Gracias, Ruth. Tú mencionaste hace un momento que superficialidad se define como no obedecer el mensaje. Y gracias por esa definición que nos diste, porque creo que va perfectamente en línea con lo que estás mencionando. Si nosotros obedecemos el mensaje de la Escritura, está la respuesta a muchas de esas situaciones de calamidad que vive la humanidad y que viven los individuos. Quisiera pasar a una pregunta más con Armando. Armando, en alguna ocasión leí
una ilustración de que en algunas veces nos acercamos al texto bíblico como cuando nos acercamos a una cebolla, que queremos buscar qué hay dentro de la cebolla y le empezamos a quitar capas y capas y capas y capas y no encontramos lo que nosotros creemos que hay o que debe haber dentro de la cebolla y terminamos frustrados y llorando por el efecto de la cebolla. ¿Cómo evitamos minimizar el texto o juzgar el texto como incompleto o incompetente bajo la idea de que nuestros problemas posmodernos son diferentes o que nosotros tenemos otra cultura superior, ¿no? a las que están en la Biblia? ¿Cómo podemos lidiar con esto? Sí, gracias hermano Raúl por la pregunta, o gracias a la persona que la envió. Pues sí, ese es uno de las grandes limitaciones que la crítica bíblica europea y norteamericana tuvo que superar. Tratar a los textos como si fueran solamente un repositorio de muchas fuentes individuales separadas, sin darnos cuenta que esas fuentes, cada autor o autores o autoras, algunos libros hay la idea de que fueron escritos por mujeres, pero cada uno de esos autores o autoras los puso juntos, todas esas fuentes, las juntó, las editó, las reeditaron, porque se quería que el libro se leyera como un todo. Entonces, la crítica bíblica es importante y es muy útil, nos ayuda mucho. Pero si nos quedamos solamente en separar las fuentes, desligarlas unas de otras, es como si, como usted decía, como si la cebolla la hubiéramos separado capa por capa y al final nos quedamos con nada. La cebolla, yo creo que hay muy pocas personas que les gusta comerla por sí sola. La cebolla se usa para mezclarla con otros condimentos, con otros alimentos y darle sabor. Entonces la Biblia en su totalidad le debe dar sabor a nuestra vida, a nuestras circunstancias, y se debe tomar en su totalidad para poderla aprovechar. Les decía y les recomendaba estudiar la crítica de la narrativa o la crítica de la narración, porque esa nos permite ver la historia y la narrativa, la trama de cada libro desde que empieza hasta que termina, sin separarlo. Y cuando lo hacemos así, yo creo que el texto bíblico se nos abre mucho más. No sé si respondí su pregunta. Claro, claro que sí. Gracias, Armando. Hay una pregunta más para la doctora Ruth. Doctora Ruth, ¿cómo entender que el evangelio es contracultural? Nos pregunta Rosa Córdoba. ¿Cómo entender que el evangelio es contracultural? Si pudieras decirnos una breve respuesta para entender más este concepto. Pues el mismo Jesús en su ministerio fue contracultural. O sea, la misma escritura nos dice que no nos tenemos que conformar a este siglo y es que nosotros hoy somos criaturas de este siglo. Yo no me puedo contentar con lo que marca el posmodernismo incluso mismo de la superficialidad en todo, superficialidad que comienza primeramente con las relaciones humanas, ¿no? O sea, perdón si en un momento dado, haciendo mención a algunas películas que yo veo, se conocen, se intercambian dos palabras, la siguiente escena están en la cama, al día siguiente se levantan y se preguntan, ¿cómo te llamas? Entonces, yo creo, hermanos, que no nos debemos dejar de arrastrar por la posmodernidad. Yo hacía tres menciones. Una de ellas es de que vivimos en el acelere, ¿no? O sea, yo veo que la gente hace muchísimas cosas al mismo tiempo y no las hace bien. Bueno, hagamos una y hagámosla bien. O sea, no dejarnos envolver por
por todo esto que nos rodea. Sencillamente es eso, si se va por la no atención, por lo por encima, no, hermanos, estamos llamados a exactamente ir en contra de lo que hoy la sociedad, el posmodernismo, la superficialidad nos están invitando. Muchas gracias, Ruth. Hay una pregunta más de Danilo Díaz para Armando. Todavía creo que tenemos un poco de tiempo. Danilo nos pregunta, Armando, lo que he estado viendo, dice, en las reflexiones teológicas actuales, es que está primando la idea de la Biblia como un recurso y no como una fuente autoritativa. Me he preguntado siempre, ¿cómo afecta esto la canonicidad del texto? ¿Podría ahondar un poco más sobre esto? Gracias, muchas gracias al hermano Danilo por su pregunta. Bien importante que no vayamos ni a un extremo ni al otro. La Biblia no es un recurso que podamos dejar de lado. Las escrituras son centrales. Siempre es el referente que tenemos en nuestras comunidades de fe, y el planteamiento de Pablo para Timoteo, que yo cité en 2 de Timoteo capítulo 3, para mí sigue teniendo vigencia. Lo importante de las escrituras es que ellas están en sí mismo tengo este libro en la mano porque, perdón, lo iba a enseñar. La Biblia es un canon, pero es un canon que hablan con muchas voces. Y es importante darnos cuenta que precisamente tenemos muchas fuentes en las escrituras, porque los escritores que vinieron sucesivamente no borraron, no eliminaron los escritos anteriores, y por eso lo incluyeron en sus escritos. Cuando Marcos escribió, entendemos que Marcos escribió su primer evangelio. Lucas y Mateo lo recogieron porque se dieron cuenta de la autoridad de ese escrito. Ahora no lo dejaron ahí. Le añadieron la fuente Q, le añadieron sus propias contribuciones, reflejando las comunidades en las cuales ellos estaban. Entonces, tenemos en el mismo texto bíblico la idea de que los textos anteriores no son de desechar. Hay que recuperarlos y mantenerlos, y por eso es que la Biblia es tan diversa. Nosotros y nosotras, desde nuestro punto de vista hoy en día, no podemos rechazar las escrituras, no podemos dejarlas de lado, porque Dios habló a esos pueblos, a esas comunidades, y esa revelación de Dios está narrada para nosotros en la Biblia. Entonces la Biblia es como un espejo, como un puente que nos conecta. Nuestra comunidad de hoy nos conecta a la revelación de Dios con esa comunidad antigua. La Biblia es así como un puente que conecta a varias comunidades. No podemos pensar que nuestra comunidad puede hacer nada sin tomar en cuenta la revelación de Dios antigua. La revelación de Dios continúa, pero va en un progreso. La revelación de Dios es un progreso que va continuando. Entonces, no podemos pensar que la Biblia por sí sola nos sirve. Por eso que en la tradición metodista tenemos 4 fuentes de tradición, que las cité anteriormente, pero a la vez ninguna de esas otras fuentes, ni la razón por sí sola es importante, ni mi experiencia por sí sola tampoco, ni la tradición tampoco. La Biblia es primordial para el discurso teológico. Armando, si te estamos escuchando bien, tú estás entonces afirmando que no puede haber ninguna revelación, tomando en cuenta la idea que tú dices de que la revelación no se cerró, es lo que estoy escuchando. Sí, también podemos entender que no puede haber una revelación, si usamos ese término, nueva que contradiga a la anterior, es decir, a lo que está escrito. Exactamente, sí. La revelación continúa, pero la revelación hoy en día no puede contradecir la revelación en la palabra de Dios. Ahora, ahí hay un gran problema hermenéutico, porque
cómo encontrar la revelación de Dios en las Escrituras. En este libro que estoy teniendo aquí, lo estaba consultando, releyendo en estos días, no sé si está traducido al español, es escrito por el doctor Justo González, La Santa Biblia, The Bible Through Hispanic Eyes. Él narra una experiencia muy interesante. Un día le preguntaron si la Biblia era inerrante y él dijo, no, la Biblia no es inerrante, pero nuestras interpretaciones sí lo son. Fue una manera diplomática de explicar que la Biblia se puede malinterpretar si sacamos cualquier texto fuera de su contexto. Entonces, es muy fácil enfatizar la autoridad de la Biblia y ponerlo como una dictadura, la dictadura de un texto en específico. Entonces, la revelación continúa, sí, correcto, la revelación no se debe contradecir con la revelación bíblica, pero tenemos que tener cuidado cómo interpretamos la Biblia para que nuestras lecturas no sean fundamentalistas y no mantengan interpretaciones jerárquicas, jerarquizantes, interpretaciones excluyentes que salen de la Biblia. ¿Cómo se evitan todas esas interpretaciones? Pues leyendo la Biblia en su conjunto y dejando que ese diálogo bíblico continúe hoy en día. Creo que la charla es bastante interesante y se está poniendo apenas muy rica, muy sabrosa para continuar, pero tenemos que detenernos. Me gustaría pedirle a la maestra Ruth y al doctor Armando si nos pueden dar en 15 segundos, en 30 segundos, una palabra de motivación para todos los jóvenes y maestros, hermanos y hermanas que están aquí en nuestra audiencia, una palabra de motivación en su camino como hijos de Dios, como estudiosos de la palabra. Gracias, Raúl. La gente va a poder leer en la presentación que van a recibir de todo lo que, bueno, no leí todo, pero yo sí quiero compartirles una pregunta que constantemente me asediaba mientras yo preparaba este material. Yo decía, perdón, Señor, pero yo leo en tu palabra que tu palabra es viva, eficaz, que es más cortante que toda espada, tu palabra es creadora, tu palabra hace tu voluntad. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no llega a los corazones? Porque hay gente que conozco que se sabe incluso la Biblia de memoria. O sea, ¿por qué no transforma la existencia? Entonces, Dios no fuerza a nadie, su palabra no me obliga, su palabra quiere que la respuesta de la gente sea libre. Gracias. Gracias, Ruth. Armando. Pues en 30 segundos leamos la Biblia. Es importante leerla, es importante orar, es importante dejar que el Espíritu Santo nos hable y es importante confiar que con nuestras experiencias actuales, incluyendo el mundo del lector, nuestra interpretación del mundo actual es válida y es importante para leer las Escrituras siempre que nos dejemos interpelar por la palabra de Dios, que no se limita a las Escrituras, pero continúa aún entre nosotros. Muchas gracias, doctor Armando. Agradecemos a todos ustedes la atención que nos han brindado. Voy a dar la palabra a David Martínez para que él tome el resto del tiempo. Gracias. Gracias, Raúl. Mil gracias. Qué hermoso que tener un diálogo. Esto parece como estamos teniendo un banquete, ¿verdad? De expresión, de aprender, de crecer, de explorar, de repasar. Bendito sea Dios por esta oportunidad. Quiero mencionar que seguimos adelante. Más tarde vamos otra vez a entrar en el segundo bloque que tiene que ver con nuevas lecturas. Y el objetivo que vamos a cubrir es abordar nuevos caminos de lectura bíblica en respuesta a los desafíos actuales de América Latina. Les queremos invitar, si se gozaron ahorita, seguimos gozándonos más a ratito, va a ser a las 2:30
de San Pablo. So, vean su horario, donde ustedes están, acompáñenos. Le quiero recordar que sus preguntas son bien importantes. Abajo de estas pantallas hay un lugar donde tienen una Q y una A. Allí es donde usted toca y pone su pregunta y podemos estar en diálogo constante. También les quiero mencionar que estas charlas que estamos hablando ahorita se están grabando y en 7 días vamos a poner, más a ratito voy a ponerle un link para que ustedes sepan dónde van a vivir estos momentos que estamos teniendo. Le quiero también informar que nosotros, esta es una de las partes que estamos trabajando ahorita, la Biblia, pero la próxima semana tenemos otra conferencia que seguimos adelante en la prácticas ministeriales que están conectadas con lo que estamos haciendo hoy. Porque no es nomás la Biblia, sino cómo lo ponemos en acción en nuestras áreas. Solo los queremos invitar a acompañarnos. Una vez más, soy David Martínez y estoy agradecido que ustedes están con nosotros. Gracias a Armando, gracias a Ruth y Raúl. Mil gracias. De verdad, nos trajeron un platillo especial de almuerzo. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Hasta luego. Para servirles, para servirles. Ajá, Pablo, ¿tienes algo? Sí, yo quería también expresar nuestra gratitud por cada uno acá que ha contribuido. Muchas gracias, Armando, muchas gracias, Ruth, muchas gracias, Raúl. Yo quería lembrar que ayer Elsa habló sobre la necesidad de reflexionar acerca de la pandemia en la Biblia. Hay un canal de YouTube del Hub en Brasil, que es una parcería del Hub en Brasil, del GBAM, con el Hub en Moçambique, que hay presentaciones, hay una semana que reflexionó sobre la fe en tiempos de pandemia, con aportes bíblicos, con aportes wesleyanos. Este canal de YouTube também vai a receber estas ponências perdão, mi portunhol é uma coisa que... Pero este canal de YouTube vai a receber também as ponências de ayer, de hoje, em 2 semanas. Então, por favor, busquem Lead Hub. ¿Cómo se spell? LIPAHUB. Gracias, Armando. Porque el portuñol no me permite hacer esto. Entonces, procure, se puede inscribir, se puede también receber. Y hay vídeos que ha sido producido también reflexionando sobre la pandemia en la perspectiva de África, Moçambique y Angola. Están en portugués, están en español, entonces podemos tener acceso a ellos. Gracias, David. Gracias. Vamos a tener el próxima vez voy a tratar de ponerle una pantalla para que sepan cómo conectarse y lo puedan agarrar, para que estén listos para tener eso. Así saben cuál es, ¿ok? Mil gracias. Entonces nos vemos en un rato más. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, hasta la próxima sesión. Chao. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones para todos.